En las montañas alucinantes 11, primera parte. Otra vez he llegado a un punto difícil de tratar. Por ese entonces yo ya debía estar endurecido, pero hay ciertas experiencias que dejan heridas demasiado hondas como para permitir una cura y nos sensibilizan de tal modo que el solo recuerdo resucita todo el horror original. Vimos, como he dicho, ciertos obstáculos ante nosotros, y añadiré ahora que fuimos asaltados casi simultáneamente por una notable intensificación de aquel olor dominante, claramente mezclado con el más conocido. La luz de las linternas borró toda duda acerca de la naturaleza de estos obstáculos, y solo nos acercamos cuando vimos que eran tan poco peligrosos como los desenterrados en el campamento de Lake. Estaban en verdad tan incompletos como la mayoría de aquellos, pero el espeso charco de líquido verde probaba que la mutilación era mucho más reciente. Había solo 4, aunque de acuerdo con los informes de Lake, el grupo estaba compuesto de 8 individuos. Encontrarlos en ese estado fue de veras una sorpresa, y nos preguntamos qué clase de lucha se habría desarrollado allí en la oscuridad. Los pingüinos, reunidos en gran número, se defendían con furiosos picotazos, y oíamos ahora con claridad los roncos gritos de una colonia no muy lejos. ¿Serían estos cadáveres sus víctimas? Cuando nos acercamos un poco más, abandonamos esta hipótesis, pues los picos de esos pájaros no hubiesen podido causar en tejidos tan resistentes aquellos daños terribles. Además, los grandes pingüinos nos habían parecido singularmente pacíficos. ¿Habría habido una lucha entre las criaturas y los responsables de estas muertes eran los 4 que faltaban? En ese caso, ¿dónde estaban ahora? ¿No muy lejos de allí y dispuestos a constituir una seria amenaza? Mientras continuábamos acercándonos lenta y temerosamente, lanzamos unas miradas ansiosas a las galerías laterales. Era indudable, de cualquier modo, que había sido aquella lucha lo que había alejado a los pingüinos de sus lugares de costumbre. Tenía que haberse desarrollado, por lo tanto, no muy lejos de la colonia, en el abismo, ya que no había señales de que los pájaros residiesen en las galerías. Quizás había habido una cruel persecución, y los más débiles habían huido inútilmente, tratando de llegar a los trineos ocultos. Era posible imaginarse una batalla demoníaca entre monstruosas entidades que surgían del abismo, precedida por una multitud de pingüinos aterrorizados. He dicho que nos acercamos con temor a aquellos cadáveres. Ojalá no nos hubiésemos acercado nunca y hubiésemos huido rápidamente de aquel túnel de paredes grotescas. Sí, ojalá hubiésemos huido antes de ver lo que vimos y antes de que en nuestras mentes se grabara con fuego algo que ya nunca podremos olvidar. Nuestras linternas iluminaron los cadáveres y advertimos que las mutilaciones eran todas parecidas. Los cuerpos, comprimidos, retorcidos y destrozados como estaban, habían sido decapitados. La estrella de 5 puntas no había sido cortada, sino arrancada o succionada. El olor del líquido verde, oscuro y nauseabundo que bañaba los cadáveres se perdió un poco ante aquel más nuevo y curioso olor que no habíamos dejado de sentir a lo largo del túnel, y que aquí era más intenso que en ninguna otra parte. Tan pronto como llegamos junto a los cuerpos, vimos cuál era la causa, y en ese mismo instante, Danforth, recordando ciertas vívidas esculturas de la historia de los antiguos en la edad pérmica, hacía 150 millones de años, lanzó un grito de terror que repercutió largamente bajo las arcaicas bóvedas siniestras. Poco faltó para que yo lo imitase, pues también había visto las esculturas y había admirado, estremeciéndome, la habilidad con la que el artista había sugerido aquella baba odiosa que recubría los cuerpos de algunos antiguos, aquellos que los terribles Sogots habían decapitado y succionado durante la guerra de represión. Las esculturas de pesadilla no debían haber existido.
Los Zogots y sus obras no son algo que puedan contemplar los ojos de los hombres. El autor del Necronomicon había tratado de afirmar nerviosamente que los Zogots no habían osado nunca este planeta y que solo habían existido en los sueños de los aficionados a ciertas drogas, protoplasmas informes capaces de imitar cualquier organismo, aglutinaciones viscosas de células similares a burbujas, esferoides infinitamente plásticas de 5 metros de diámetro, esclavos de las sugestiones de sus señores y constructores de prodigiosas ciudades, más y más rebeldes, más y más inteligentes, más y más anfibios y más imitativos. ¡Gran Dios! ¿Qué locura había llevado a los antiguos a utilizar y a representar en sus esculturas a seres semejantes? Y ahora, mientras Danforth y yo mirábamos la baba espesa, negruzca e iridiscente, que recubría su cuerpo sin cabeza, que formaba en una parte lisa del muro un grupo de puntos y que emitía aquel olor repugnante que solo una fantasía enfermiza hubiese podido concebir, sentimos hasta sus últimos límites un terror cósmico. No era temor a las 4 criaturas que faltaban, pues podíamos creer muy bien que no nos molestarían de nuevo. Pobres diablos, al fin y al cabo no eran malvados, eran hombres de otra época y de otros universos. La naturaleza les había hecho una broma diabólica y este era su trágico retorno. No habían sido ni siquiera crueles, pues, ¿qué habían hecho en verdad? Habían despertado al aire frío de una edad desconocida. Habían sido atacados por unos cuadrúpedos cubiertos de pieles que aullaban sin cesar, seguidos por unos seres simiescos y blancos. Pobre Lake, pobre Gedney y pobres antiguos. Hombres de ciencia hasta el último instante. ¿Qué habían hecho que no hubiésemos hecho nosotros? Dios, ¿qué? ¿Inteligencia y qué? Constancia, ¿cómo habían podido afrontar lo increíble del mismo modo en que sus antepasados habían sabido afrontar cosas apenas menos increíbles? Vegetales, animales, monstruos o progenie estelar, cualquiera que fuese su naturaleza, eran hombres. Habían cruzado aquellas cimas, por cuyas pendientes habían vagado en otro tiempo entre helechos arbóreos. Habían descubierto la ciudad muerta, aplastada por el peso de una maldición, y habían leído como nosotros la historia de sus últimos años en los bajorrelieves. Habían tratado de reunirse con sus compañeros en aquellas profundidades fabulosas y oscuras. ¿Y qué habían encontrado? Tales fueron los pensamientos que tuvimos entonces mientras nuestros ojos iban, una y otra vez, de los cadáveres decapitados y pegajosos a las horribles esculturas y los diabólicos grupos de puntos trazados con una baba reciente. Y miramos y comprendimos qué había sobrevivido y triunfado en las aguas de aquella ciudad ciclópea, donde ahora comenzaban a alzarse las volutas de una niebla pálida y funesta, como respondiendo al histérico grito de Danforth. La conmoción que habíamos sufrido nos transformó en estatuas mudas e inmóviles, y solo más tarde supimos que en esos instantes habíamos pensado lo mismo. Nos quedamos así durante 15 o 20 minutos interminables. La pálida niebla avanzaba hacia nosotros como empujada por una masa voluminosa. De pronto se oyó un sonido que nos hizo olvidar nuestros proyectos anteriores y, rompiendo aquel sortilegio maléfico, nos hizo correr locamente a lo largo de los megalíticos túneles, llegar a la torre circular y subir rápida y automáticamente por la rampa hasta encontrar al fin el aire y la luz del día. Aquel nuevo sonido no era otro que el atribuido por Lake a la criatura que había disecado. Se trataba, me dijo Danforth más tarde, del mismo que había oído, aunque más apagado al nivel de la capa de hielo. Tenía ciertamente una curiosa semejanza con los silbidos del viento en las cavernas. Parecerá pueril, pero añadiré algo más, aunque solo sea para demostrar de qué modo los pensamientos de Danforth se confundían con los míos.
Naturalmente, nuestra interpretación tenía como base lecturas comunes, pero Danforth había sugerido una vez que Poe había debido recurrir a unas fuentes muy poco conocidas cuando estaba escribiendo las aventuras de Arthur Gordon Pym. Se recordará que en esa fantástica narración hay una palabra de significado desconocido, pero prodigiosa y terrible, y que gritan las aves gigantes, blancas como espectros de aquellas malignas regiones antárticas. ¡Takelini! ¡Takelini! Esto, debo admitirlo, es lo que creímos oír en aquel grito que venía desde esa niebla blanca.